Dios les bendiga, hermano, en esta noche. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor y a pedirle al Señor que tome el control de esta clase de doctrina bíblica en esta noche. Amén. Oremos todos al Señor. Padre nuestro que estás en gloria, Dios eterno, en esta hora te presentamos, Dios mío, de una manera especial todo el honor y toda la honra, Padre celestial. Te damos gracias, Dios mío, Rey, por tu grande amor, por tu infinita misericordia, Padre celestial. Gracias por darnos esta preciosa oportunidad, Dios mío, este privilegio de poder, Dios mío, Señor, estar en tu casa, poder compartir tu palabra, Padre celestial, conforme a tu amor y tu misericordia, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice, Dios mío, Señor, de una manera especial, Señor, esta clase de doctrina bíblica, Dios mío. Toma el control, Padre celestial, Espíritu Santo. Tú eres el invitado de honor en esta noche, Dios mío, Rey. Toma el control de la vida de cada uno de mis hermanos. Dales el entendimiento, dale la sabiduría, Padre. Bendice mi vida, Padre celestial. Usa mi vida como un vaso útil, Dios mío, para enseñar tu palabra, Padre celestial. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, asístenos en esta hora, Dios mío, Rey. Conforme, Dios mío, Señor, a todas tus riquezas en gloria. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Bien, hermanos, pueden sentarse con la ayuda del Señor. Amén. Vamos entonces, hermanos, con la ayuda del Señor a compartir, con la ayuda del Señor, esta lección, que es la lección 6, amados hermanos. Lección 6, que nos habla aquí en el manual de instrucciones bíblicas acerca de la santidad. Es la clase que estamos, aleluya, llevando a cabo, que estamos realizando. La semana pasada vimos, gloria al Señor, el primer punto tocante a que Dios es un Dios santo. Amén. Hablamos de esa parte. Los hermanos que no estuvieron, pues ahí se pueden poner al día con la ayuda del Señor. Es decir, Dios exige, amén, que sus hijos sean santos. Gloria al Señor. Es aleluya, condición de parte de Dios para que nosotros, como verdaderos hijos de Dios, entremos a formar parte de este precioso reino de Dios acá en la tierra, amados hermanos. Entonces, Dios, aleluya, nos exige, Dios nos demanda que seamos hijos santos, gloria al Señor. Vimos textos como Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, amén. También hablamos un segundo punto, gloria al Señor, y lo hablamos acerca del significado, gloria al Señor, de la palabra santidad. ¿Amén? ¿Qué significa la palabra santidad? Entonces hablábamos de que la palabra santidad significa limpio de toda inmundicia, de acuerdo a 2 Corintios 7:1, separado del pecado, también lo vimos. De acuerdo a 1 Tesalonicenses 4:3, 2 Corintios 6:17, Romanos 6:19 y 22. Y también vimos una parte C, dedicado a Dios. Entonces, en esos significados de la santidad, vemos cómo se manifiesta, gloria al Señor, limpios de toda inmundicia, separados del pecado y dedicados a Dios, como lo dice Romanos 1:2. Amén. Ahí estamos también mirando esa parte. La palabra separación, ¿cierto? Hablamos un poco del significado y hablamos de la palabra separación porque esas son significados que tiene la palabra santo, ¿no? Y veíamos que el vocablo santo es un vocablo descriptivo de naturaleza divina. Su significado original es el de separación. Por lo tanto, la santidad representa aquello
en Dios que lo hace separado de todo lo terrenal, hermanos. Amén. Por eso ese significado también aplica para la palabra santo, separación. Entonces, hace que Dios esté completamente, totalmente, absolutamente separado de todas las cosas terrenales, porque todo lo que hay aquí en la tierra sabemos que está mezclado con el pecado. Amén. Y manejado completamente el mundo, como lo dice 2 Corintios 4:4, por el Dios de este mundo, gloria al Señor, que es Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, un mundo como este, no podemos decir es un mundo santo, no, es un mundo contaminado, es una tierra contaminada, es una tierra inclusive maldita, porque nosotros miramos la palabra y desde que el hombre cayó en pecado, Dios maldijo esta tierra. Entonces tenemos una tierra que aún no ha sido, como dice el libro de Romanos, todavía no ha sido liberada de esta aleluya, parte, gloria al Señor. Lo explica aquí la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Esta es una tierra corrupta, este mundo es un mundo corrupto, un mundo malo, perverso. Entonces, por eso, aleluya, Dios no, en medio de su santidad, no tiene nada que ver con lo tocante a este mundo, ¿cierto? Por eso, Él está separado de todo lo terrenal y lo humano, es decir, su absoluta perfección moral y majestad divina está en Él. Y no permite que Él se mezcle con esto que está aquí. Amén. Cuando Dios desea emplear a una persona o a un objeto en su servicio, entonces ahí es donde lo separa para el uso común, y es en virtud de ¿qué? De su separación, que la persona u objeto se convierten en santo. Amén. ¿Entendemos eso, hermanos? Amén. Está en Éxodo capítulo 19, versículo 10. Si quiere, para que tomen nota, Levíticos 27 y Levíticos 8:10. Pero miremos este texto con la ayuda del Señor de Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Gracias, hermano. Éxodo capítulo 19 y versículo 10. ¿Amén? ¿Lo tienen? Amén. 19:10. Sí. ¿Qué dice? Lo leo. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Amén. Jehová dijo a Moisés: ves al pueblo y santifícalo hoy, mañana, y ves y lave sus vestidos. Amén. Gloria al Señor. Esa es la manera como Dios separa las cosas. Porque es que Dios separa lo santo de lo profano. Amén. Entonces, por eso no podemos confundirnos de ninguna manera. Pero también hay otro significado de la palabra santidad, ¿cierto? Y es dedicación. Dedicación. La santificación incluye tanto una separación de algo como una dedicación a algo. Es la condición de creyentes, amados hermanos, según son separados del pecado y del mundo. Entonces, por eso podemos decir, aleluya, con plena certeza, que nosotros, como verdaderos hijos de Dios, somos hechos participantes de la naturaleza divina, ¿sí? Y consagrados a la comunión y al servicio de Dios por medio de ¿quién? De nuestro mediador. ¿Y quién es nuestro mediador?
Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. ¿Alguien puede leer, por favor? 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Y alguien me hace el favor y lee 2 de Pedro 2, 9 y 10. Leamos esos dos textos. 2 Corintios 6, 14 al 18. Ya lo tenemos, yo lo tengo aquí. ¿Amén? Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 de Pedro 2, 9 y 10. Amén. Entonces, ahí está esa parte. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Amén. Del 14 al 18 comenzó. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Gloria al Señor, amén. O sea, esa es la manera como nosotros podemos entender esta parte de la santidad. Hablamos y escuchamos hablar acá en la iglesia y fuera de la iglesia, pero hay personas que no creen. Hay inclusive creyentes que no creen que ellos son santos. Hay muchos creyentes que le preguntan: ¿usted es santo? Y dudan en responder. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan? Si estamos en Cristo, si somos de Cristo, somos personas santas. Debemos compartir, como decía ahora aquí, esa virtud, gloria al Señor, de estar nosotros, gloria al Señor, siendo participantes de la naturaleza divina y consagrados a la comunión y el servicio de Dios por medio de Jesucristo. Nosotros somos santos no porque nosotros realmente podamos serlo. Nosotros somos santos solo por medio de Jesucristo. Amén. Yo le pregunto a usted, amado hermano, hermana que me acompaña en esta noche: ¿usted es justo? ¿Usted es justo? Usted es justo, hermano. Usted es justo. Usted es justa. Hermana Gloria, usted es justa. Yo no soy justo. Yo no soy justo. Pero mi Padre que está allá en el cielo me ve a mí justo solo por medio de Jesucristo, porque Él es el único justo. La Biblia dice: no hay justo, ni siquiera uno. Todos se desviaron. Pero también en Eclesiastés, ¿qué dice? No hay justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero mucho cuidado con eso, con esas malas interpretaciones, porque aquí está hablando claramente la Biblia siempre, no de el inconverso, de la persona sin Cristo que peca deliberadamente. Ojo, mucho cuidado con eso, porque hay una línea muy delgada entre pecar voluntariamente y pecar involuntariamente, que es lo que nos puede suceder a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Eso hay que tenerlo muy claro y muy presente. El cristiano no es un pecador. El cristiano es un pecador redimido por la sangre de Cristo. Mientras que la persona inconversa, la persona sin Cristo,
es un pecador total, porque su aspecto volutivo, es decir, su voluntad está completamente entregada, manejada, manipulada, y le pertenece ¿a quién? A Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, por eso es que la persona sin Cristo peca deliberadamente. La persona sin Cristo dice groserías y ya. La persona sin Cristo habla vulgaridades. La persona sin Cristo es perversa. La persona sin Cristo practica la maldad. La persona sin Cristo no se arrepiente. La persona sin Cristo, su conciencia está cauterizada. ¿Ve? ¿Pero por qué? Porque está sin Cristo. Porque el Espíritu Santo no está en él, no está en ella. Entonces, por eso, a la persona sin Cristo se le hace fácil todo, completamente todo. Emborracharse, consumir droga. Si es casado, adulterar. Si es soltero, irse a fornicar. Cualquier cosa, cualquier pecado, sea moral, aleluya, o de otra índole, la persona sin Cristo lo comete, lo hace, sin ningún temor de Dios, porque no hay temor de Dios en el corazón de la persona sin Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la verdad, amados hermanos. Ese es el mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Por eso es que en este mundo, gloria al Señor, no podemos decir que Dios se mezcla con nosotros. No. Dios es un Dios santo. Y ya hablamos y ya estuvimos todos conscientes de que el Señor Jesucristo es santo. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia dice claramente que el Señor Jesucristo no cometió pecado. Mucho cuidado también. Hay muchas personas que dicen, Jesucristo se emborrachó en las bodas de Caná, hizo el vino, convirtió el agua en vino y se emborrachó. Cristo tomó vino y se emborrachó. ¿Eso qué es? Eso se llama blasfemia. Que Dios tenga misericordia. Porque eso es falso. En Juan capítulo 2, donde está el primer milagro del ministerio del Señor Jesucristo, ni en ninguna parte, en ningún versículo, amados hermanos, dice que Cristo bebió vino. No, eso es falso. Falso. Eso es falso. Cristo no bebió vino. Cristo tomó jugo de la vid. Lo vimos en la clase pasada. Amén. ¿Cierto que sí? Amén. Eso fue lo que tomó el Señor Jesucristo en la última cena, cuando lo acompañaron los 12 discípulos y les recomendó, les mandó que hicieran esto como lo hacemos nosotros acá en la iglesia, de compartir la Santa Cena en memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados, hermano. Eso lo tenemos que tener claro. Esto no es religiosidad, es una ceremonia, la Santa Cena. ¿Y qué hacemos? Comemos pan sin leudar. Y ese pan es símbolo del cuerpo de Cristo crucificado. Y tomamos jugo de la vid. ¿O alguno de ustedes ha tomado aquí vino? Yo nunca he tomado vino, que Dios me guarde. Siempre de que me convertí al Señor, participando de la Santa Cena, siempre he tomado jugo de la vid. Nunca he tomado vino. Nunca se siente el alcohol. Nunca. No es que se sienta, es que no tiene alcohol. No podemos decir que no se siente el alcohol, porque eso sería o sea que, contradecir que lo que nosotros vino, hacemos. Amén. Cuando sirven un vino, usted no ve pues, en el mundo un vino y sale el olor a alcohol. Claro, es que Pero eso no es vino. Este es Fruto de la vid. Por eso hay que hacer la diferencia. Nosotros no celebramos la Santa Cena con vino, con fruto de la vid, jugo de uvas. ¿Es así o no es así? Las uvas se traen, las uvas se licúan
y se extrae el jugo, el zumo de la uva. Y ese zumo es el que nosotros aquí presentamos a Dios, se santifica y lo tomamos en memoria ¿de qué? De la sangre de Cristo. De que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario hasta la última gota de su sangre para limpiarnos de todos nuestros pecados, a todos los seres humanos en el mundo. Por eso es que dice la Escritura aquí en el libro de Romanos: tú, hombre, eres inexcusable. Ningún hombre sobre esta tierra tiene excusa. Dice claramente aquí la Escritura, hermanos. Amén. Y eso lo tenemos que tener muy claro. Por lo cual eres, capítulo 2 de Romanos, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Ningún hombre sobre esta tierra que se pierda, que se vaya a una condenación eterna por no querer nada con Dios, por no aceptar a Cristo, por no creer en Dios, por practicar la maldad toda su vida, va a ser juzgado en el juicio del gran trono blanco y va a tener excusa delante de Dios. Ningún ser humano sobre esta tierra. ¿O ustedes qué piensan? ¿Que hay excusa para pecar? ¿Que hay excusa para no seguir a Cristo? Yo no encuentro ninguna excusa. Y la Biblia a mí me enseña que somos inexcusables. El justo juicio de Dios. Así se llama esta parte de Romanos capítulo 12. Entonces, amados hermanos, esto tiene que ver con la dedicación. Pero también hablamos de la purificación. Son significados. Estamos hablando de la palabra santo, santidad. Amén. Cuando hablamos de purificación, las cosas dedicadas al Señor tienen que ser limpias. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo que se dedica a Dios debe ser limpiado. Por eso, cuando nosotros nos convertimos a Cristo, sentimos realmente, experimentamos el nuevo nacimiento. Fuimos regenerados en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Fuimos limpiados. ¿Con qué nos limpiamos nosotros? Sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia todo nuestro pecado. Entonces, por eso cuando nosotros venimos de corazón, sinceramente, arrepentidos, le pedimos perdón a Dios, Él aceptó que nosotros lo hiciésemos y nos limpió, nos lavó toda la mancha del pecado, desde que aleluya, nacimos hasta el día en que nos convertimos verdaderamente a Cristo. Todos los pecados de nuestra vida antes de conocer a Cristo fueron limpios. Fueron limpios. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo. ¿Por qué hace esto el Señor? Símbolo de la santidad con la que Él a nosotros nos empieza a cobijar, nos da esa purificación de nuestro espíritu y de nuestro cuerpo, para que ya no lo presentemos más. ¿A quién? ¿A quién? Al pecado. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Entonces, por eso aquí dice: la limpieza es una condición de santidad. O sea, si nosotros vamos a hablar de santidad, no podemos hablar de que un borracho es santo. Un borracho es santo. No. Está en la inmunda con el alcohol. Un drogadicto es santo. Una persona que practique el pecado afuera en la calle es santo. No es santo. ¿Por qué? Porque él no ha tomado la decisión de dejar aparte, de dejar atrás el pecado y de convertirse a Cristo, sinceramente y de corazón. Y mientras que el ser humano no tome esa decisión, que es fundamental para el plan de salvación de Dios con él, no hay absolutamente
santidad en él o en ella. ¿Ven? Por eso es que se necesita reconocer que somos pecadores, se necesita un arrepentimiento genuino, se necesita pedirle perdón a Dios, porque es que nos la pasamos toda la vida pecando contra Dios. Pero un día llegó Cristo a nuestra vida y nos dimos cuenta del error tan grave que estábamos cometiendo, irnos en contra de los mandatos de Dios, de los mandamientos de Dios. Y por eso empezamos a vivir para Cristo. Amén. Entonces, eso nos dice aquí la lección. Purificación. Zacarías capítulo 3, ¿quién lo puede leer? Del 2 al 5. Hebreos 10:29, ¿quién me hace el favor y lo lee? Juan 15:3, ¿quién me hace el favor y lo lee? Y yo voy a leer este texto, aleluya, de Hebreos 10:29. Hebreos capítulo 10, versículo 29. Dice la palabra del Señor: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese aprenda al Espíritu de gracia? Amén. Amén. Gracias, hermano Orlando. ¿Qué otro texto dijimos? Zacarías capítulo 3, versículo 2 al 5. Juan 15:3. Esos dos textos, Zacarías y Juan. ¿Quién lo lee, por favor? Yo voy a leer primero de Juan capítulo 1, versículo 7. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz. Cuando dice Él, ese artículo está señalando ¿a quién? ¿Quién anda en luz? Está hablando de Cristo. Cristo está hablando de Dios. Está hablando de Dios como luz para todos los seres humanos que le acepten. Amén. Dios es luz para mí. Dios es luz para cada uno de ustedes. Él es nuestra luz. Entonces dice aquí, aleluya, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Amén. Porque las tinieblas son tipo del pecado. En Dios no hay pecado, vuelvo y repito, no puede haber pecado, porque Dios posee un atributo, ya lo dijimos hace 8 días, que es el de la impecabilidad, es decir, Dios nunca pecará, ni pecará, ni ha pecado. El Señor Jesucristo es santo y nunca ha pecado. Y el Espíritu Santo es santo y tampoco ha pecado. Entonces dice aquí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, o sea Dios, ¿cierto? Que estamos hablando de que Dios es luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso es lo bonito de esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Podemos, aleluya, pecar involuntariamente, porque no somos perfectos, sí, pero involuntariamente, ojo. Y entonces, ¿qué hacemos? El cristiano debe acercarse al Señor y debe pedirle perdón por eso que hizo, que dijo, que pensó, que... ¿Ven? Y la sangre de Jesucristo, ¿qué hace? Le limpia, nos limpia. Por eso hablamos de todos los días pedirle perdón a Dios por A o por B. Amén. Pero debemos estar al día en nuestra relación y nuestra comunión con Dios, para que no haya estorbo cada vez que vamos a orar. Zacarías 3, hermano. ¿3 qué, hermano? 3, capítulo 3, versículos 2 al 5. En nombre del Padre, del Hijo y de la dirección del Espíritu Santo. Amén. Y dijo Jehová a Satanás:
Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que te ha escogido a Jerusalén, te reprenda, ¿no es esto un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Amén. Después dijo, pongan una mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Amén. Nosotros sabemos y entendemos por la palabra de Dios que cuando la Escritura en el Antiguo Testamento nos habla del ángel de Jehová, es una referencia. ¿A quién? ¿A quién? Al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Eso lo tenemos que tener claro, hermanos. ¿Amén? Entonces, aquí nos está hablando de un evento, de una visión, dice aquí la Escritura, del sumo sacerdote Josué. Amén. Y sucedió lo que acabamos de escuchar. Gloria al Señor. Pero lo más bonito es la manera como dice la Escritura, y habló el ángel y mandó a los que estaban, verso 4, delante de él, diciendo, quitarle esas vestiduras viles. ¿Saben qué es vil? ¿Qué significa vil? Estaba sucio, en pecado, ¿cierto? Eso es lo que hace Cristo con cada ser humano que se acerca al Padre por medio de Él. Porque dice la Escritura, nadie puede venir al Padre si no es por mí. Y también dice la Escritura, si el Padre no le llamase. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice la Biblia, en Juan, en el Evangelio según San Juan. Entonces, para nosotros podernos acercar a Dios, tenemos que estar completamente confiados, tener fe, que lo hacemos por medio de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios. Y Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, pero Jesucristo es Dios. ¿Amén? Él tiene, aleluya, siempre, desde antes de la fundación del mundo, dice la Escritura, aleluya, era el verbo. Amén. Tipo de la palabra. Entonces, por eso es que nosotros lo vemos de esa manera. Entonces, hablamos de la palabra purificación, pero también hablamos de el significado de la palabra consagración. ¿Qué significa consagrado? ¿Qué me quiere decir? Aportar. Apartado para el Señor. Limpio. Apartado. ¿Qué más podemos decir de la palabra consagración? Estar en comunión con Dios. Estar en comunión con Dios. Los hermanos. Amén. ¿Qué dice el hermano? Lo mismo es la rectitud. Amén. Cuando nosotros hablamos de consagración en el sentido de vivir santa y justamente, eso es el significado de consagración. Vivir una vida santa y justa. ¿Qué diferencia existe entre justicia y santidad? La justicia representa la vida ¿qué? Regenerada por medio de la fe de nosotros los creyentes, porque nosotros no éramos justos, pero ahora lo dijimos, el Padre nos ve justos a nosotros como sus hijos, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Jesucristo es el único que a mí, a usted y a cualquier persona que se convierta verdaderamente a Cristo nos hace ver justos. La justicia de Dios en nosotros solamente se ve por medio de Jesucristo, porque Él es el justo. Hermano, y no es que nosotros seamos justos ya, sino que alcanzamos la justicia de Dios por medio del Señor. Amén, amén. Eso es lo que nos quiere
decir, entonces la justicia representa la vida regenerada según concuerda con la ley divina. Los hijos de Dios viven piadosamente. ¿Quién me puede leer Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 al 10, por favor? Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 6 al 10. Todo aquel, ¿sí? Juan, Capítulo 3, versículo 6 al 10. Todo primera de aquel. Juan, 3 al... 3, capítulo 3, versículo 6 al 10. Todo aquel que permanece En él no peca. no peca. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ni le ha conocido. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. El que porque practica, perdón hermana que la interrumpa, el que practica. el pecado. ¿Cuál es la diferencia más grande que puede haber entre nosotros y las personas sin Cristo? Porque los que no tienen La voluntad no sometida a Dios, sino a Satanás. Su aspecto evolutivo, completamente dominado por Satanás. Pero también otro importante aporte que encontramos nosotros aquí por medio de Juan. Y esa palabra tan hermosa que le dio el Señor. El que practica, dice aquí claramente, el pecado es del diablo. ¿Y qué es practica? Hacer lo malo. Delante de los ojos de Dios y delante de los... ¿Qué hace un futbolista para mantenerse dentro de ese deporte? estar practicando, ejercitándose. Practica el deporte del fútbol. ¿Estamos de acuerdo? Y obedece y se... ¿Qué hace el ciclista para mantenerse en forma y poder competir? Practica el ciclismo. Y lo practica de vez en cuando. Todos los días. Entonces, por eso aquí hay una palabra que es fundamental y diferencia claramente la postura nuestra con respecto al pecado y la postura del inconverso, de la persona sin Cristo. Y es que él o ella practica el pecado voluntariamente todos los días de su vida, las 24 horas del día. ¿Es así o no es así? Hay una diferencia muy grande. Amén. El que practica el pecado es del diablo. ¿Qué más dice, hermana? Hasta el verso 10, por favor. El que practica el pecado es del diablo. El diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. ¿Cuál es la simiente? Jesucristo. Jesucristo. Hemos nacido de nuevo. Tenemos la experiencia de la regeneración. Es necesario nacer de nuevo. Ustedes saben qué es el nuevo nacimiento. Es tener una experiencia que marque un antes y un después con Cristo. Yo antes, sin Cristo, era de esta y esta y esta forma. Pero a partir de esa experiencia con el Señor Jesucristo, con su Espíritu Santo, ya cambié totalmente mi forma de qué, de pensar, mi forma de sentir, mi forma de expresarme, mi forma de ser, mi forma de ver la vida, totalmente diferente. Hemos nacido de nuevo. El Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, os es necesario nacer de nuevo. Queremos entrar al reino de los cielos,
tenemos que pasar por esa experiencia de nuevo nacimiento. Es necesario. Y el nuevo nacimiento dice nacer del agua y del Espíritu. Eso fue lo que enseñó el Señor Jesucristo a Nicodemo. O sea, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Del agua, tipología de la palabra. Y del Espíritu, el Espíritu Santo. Se requiere tener una experiencia con el Espíritu Santo que marque mi vida para siempre. Y que me haga ver y entender Dios por medio de su Espíritu Santo, de que entro a formar parte de ese reino de Dios. O sea, que yo ya no soy la persona que era antes de tener a Cristo. Ya no soy. Ahora soy una nueva criatura en Cristo, totalmente diferente. Eso lo tenemos que sentir dentro de nuestro corazón y se debe expresar. ¿Por medio de qué? De nuestra conducta y de nuestras acciones. Todo lo que tenga que ver con nuestros actos. Ese evangélico no practica lo que nosotros practicamos. No hace lo que nosotros hacemos. Eso debe decir la gente de usted y de mí. Amén. Amén. Eso debe decir la gente. Eso se tiene que manifestar, se tiene que ver. Ya no hablamos como habla el mundo o como hablábamos sin Cristo. Hablamos de una manera totalmente diferente. Hermano, Sí, hermano ya que Luis tocamos Albeiro. ese tema, eso pues son obras no sé de quién. Esta semana, la mamá de mis hijos, tú eres un evangélico chiviado. Se burla como un demonio. Y pues yo digo, me siento, yo qué fallo. Se levanta la madrugada a escuchar cosas que no debe escuchar. Gloria al Señor. Amén. Señor tenga misericordia. Amén, hermano. Entonces se debe ver una diferencia. El mundo tiene que ver una diferencia en usted y en mí. Amén. No somos, como dice el apóstol Pablo, no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Somos ciudadanos del cielo. Amén. No somos ciudadanos de esta tierra. Nosotros somos personas totalmente diferentes. Estamos dentro de un marco celestial, dentro de un marco espiritual completamente diferente al marco espiritual que vive el mundo. El programa del mundo es uno. El programa suyo y mío es el programa de ¿quién? De Dios con nosotros, hermanos. Estamos en el programa de Dios. Estamos esperando ¿a quién? A Cristo. Ese es el programa. Esa es la próxima, el cumplimiento de la próxima profecía con usted y conmigo y con todo aquel que diga llamarse verdadero hijo de Dios. Estamos esperando el levantamiento de la iglesia al cielo. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia al cielo. Ese es el próximo evento que va a suceder con nosotros, los verdaderos hijos de Dios. Amén, amén. Amén. Y nosotros lo estamos esperando. Así como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del versículo 13 al 18. Amén. Entonces, estamos viviendo piamente. La santidad es la vida regenerada y dedicada al servicio divino. Dedicada al servicio divino. O sea, dedicada a las cosas de Dios que tengan que ver con Dios. A tener una relación con Dios, con su palabra. Por eso necesitamos leer la Biblia, por eso necesitamos orar. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de leer la Biblia. La Biblia hay que leerla. Tenemos que instruirnos a través de la palabra. Y por eso, aleluya, el Señor nos manda a nosotros a leerla. ¿Amén? Entonces, según concuerda con la naturaleza divina. Primera de Pedro 1:15. Lo leemos. ¿Qué dice Primera de Pedro 1:15? Dice: sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No dice en algunas cosas. Sea santo en la mañana y por la tarde sea un diablo completo y por la noche otra vez santifíquese. ¿Eso dice la Biblia? No. La Biblia dice, aleluya, sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién lo llamó a usted y quién me llamó a mí? Dios. Dios nos llamó. El Padre llama por medio del Hijo. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra. Dios nos llamó a ser salvos, pero también nos llamó a ser santos. Amén. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Esa es la manera como nosotros lo podemos leer aquí en la palabra. Pero terminamos con este significado de santidad. Y tenemos una palabra que se llama servicio. ¿Qué es para ustedes la palabra servicio, hermanos? ¿Quién me quiere decir? Hacer la obra del Señor, buscar las almas. Hacer la obra del Señor, buscar las almas. Muy bien. ¿Qué otro significado puede tener la palabra servicio? Impartir el conocimiento de Dios, ser esa antorcha encendida, por fin. Hermano Salveiro, hermano Carlos, hermana. Servicio, ser útil para toda buena obra. Amén. Los creyentes del Nuevo Testamento son santos. Esto es gente santa y consagrada. Dice aquí la clase. Por medio de la sangre del pacto se han convertido en. Y miramos cuatro características de ese servicio que nosotros le vamos a dar, le vamos a regalar, le vamos a entregar a Dios. ¿Ven? Porque el servicio nosotros se lo entregamos a Dios. ¿Ven? Eso es lo que dice aquí la enseñanza. ¿Cuáles son esas 4 características de ese servicio? ¿Cómo puede presentarse el servicio en medio de la iglesia, en medio de nuestras vidas? Primero, linaje escogido. Aquí mismo, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esas 4 características tienen un propósito. ¿Cuál es ese propósito? El que usted y yo seamos linaje escogido, seamos real sacerdocio, seamos una nación santa, seamos, aleluya, un pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios de darnos esas cualidades a nosotros? Que anunciemos la virtud de aquel que nos dio. ¿Para qué? Que anunciemos la virtud de aquel. Para que, la respuesta está en la parte B del versículo, para que anunciéis las virtudes. ¿Qué son virtudes? Todo lo bueno, el Evangelio, Amén. la santidad. Todo lo que implica el Evangelio hermoso de nuestro Señor Jesucristo tiene muchas virtudes, muchas cualidades, muchas cosas hermosas, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya hablar de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo. Tenemos que, aleluya, nosotros proponernos ganar almas para el reino de los cielos, hermano. Hermano, pero esta cualidad o virtud que dice acá la palabra también se refleja en la parte de darnos del testimonio, porque hay personas que lo ven a uno y entonces le dicen, ay, usted cómo vive de bueno en el Evangelio, mira, sin problemas.
pues uno carga sus dificultades y todo, pero ellos creen que uno no pasa por dificultades porque lo ven a uno sonriente, porque le ven a uno esa virtud. Amén. Es eso, hermanos, es eso. Porque es que se necesita, se requiere poner nosotros todo lo que Dios ha hecho con nuestras vidas al servicio de quién? De la humanidad perdida. Amén. Amén. O sea, no quedarnos con lo que tenemos de Dios. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Eso es. Es decir, que nosotros podamos, aleluya, mostrar al mundo esas cualidades hermosas de Dios que ha hecho con nosotros. Dios me limpió. A usted lo puede limpiar. Dios, aleluya, me salvó. A usted le puede salvar. Porque la gente va detrás del pecado al infierno. Y muchos creen y piensan que nada los detiene. Dicen, no, yo vivo muy bueno, pecando todos los días. Sí, yo vivo muy bueno. Y así se va a ir y se va a condenar en el infierno. Sí, ¿qué le hace? Pero yo no dejo de hacer lo que hago. Tan ciego en el pecado. ¿Por qué? Porque esa es la manera que Satanás, que es el Dios de este mundo, lleva a la gente al desenfreno de todo lo que hacen diariamente. Entonces el que bebe no quiere dejar de beber. Entonces el que consume droga no quiere dejar de consumir droga. Entonces el adúltero no quiere dejar de serle infiel a su esposa. Entonces el fornicario no quiere dejar de ser promiscuo. ¿Por qué? Porque para ellos ese es el todo de ellos. Pero el todo de nosotros es Cristo. Amén. Entonces por eso hay que mostrarle a ellos que ese no es el todo del hombre. Son las virtudes de Dios, aleluya, que nos adquirió a nosotros, las que nosotros tenemos que reflejar al mundo y dárselas a conocer. Bueno, una pregunta. Dárselas a conocer. Sí, hermano Orlando. Cuando se refiere al real sacerdocio, hace, o sea, es el ministerio, ¿cierto? Que Dios le va a dar a cada. O real sacerdocio allá en el cielo, por decir. Es que En la profesión. Es que el Señor a nosotros nos declara sacerdotes. Amén. ¿Dónde dice eso? ¿Qué? En la palabra. Amén. Amén. El Señor a nosotros nos declara sacerdotes, hermano. Porque esa es la parte fundamental que nosotros tenemos que tener clara en nuestra mente y en nuestro diario vivir. ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Entraba ahí al lugar santo. Era consagrado a Dios. ¿Y la línea sacerdotal quién la llevaba? Aarón. La tribu de Leví. Solamente los levitas eran sacerdotes. No había otra tribu que ejerciera el ministerio del sacerdocio, solamente la tribu de Leví. Entonces, ese mismo sacerdocio, aleluya, inmutable, dice la Escritura en Hebreos, lo tiene el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra y ejerció los 3 ministerios a la vez. ¿Lo tenemos claro? ¿Cuáles son los 3 ministerios a la vez que ejerció el Señor Jesucristo? El pastorado es uno. ¿Cuáles son los otros? El sacerdocio, no, el pastorado no, el sacerdocio. ¿Cómo le escribieron a él la inscripción que le colocaron encima de la cruz en la cabeza cuando lo crucificaron? Rey de Reyes.
el Rey de los judíos. El Señor Jesucristo es nuestro ¿qué? Nuestro Rey. El Señor Jesucristo, dice la Escritura, es Rey de reyes. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesucristo es el único que pudo ejercer todos los ministerios en su presencia durante esos 33 años en la tierra. Fue sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue rey y fue también ¿qué? Profeta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es Dios y como Dios conocía toda la profecía bíblica. Y Él se la manifestó a sus discípulos. ¿Sí? Cada vez que le preguntaban a Él algo, Él los llevaba al Antiguo Testamento, a las profecías de Isaías, o los llevaba al Nuevo Testamento. ¿A dónde? Al Apocalipsis, o los llevaba a Daniel, ¿cierto? Etcétera, etcétera. El Señor Jesucristo ejerció esos 3 ministerios. Fue el único que lo hizo. Y lo hizo de una vez y para siempre, dice el libro a los Hebreos. El Señor Jesucristo fue lo más hermoso que nos pudo haber pasado a nosotros, hermanos. ¿Ven? Porque por medio de ese sacerdocio santo, gloria al Señor, es que nosotros nos encontramos, aleluya, y podemos, mediante Él, por Él y para Él, alcanzar la salvación y la vida eterna. Amén. Sacerdocio, el ministerio del sacerdocio, el ministerio como rey y el ministerio como profeta. Acuérdense que esos ministerios eran ejercidos en el Antiguo Testamento, ¿cierto? David fue rey. Samuel fue profeta. Y Elí, sacerdote. ¿Ven? Esos eran los oficios que ellos ejercieron. Pero estos, aleluya, oficios, estos ministerios fueron nuevamente en el Nuevo Testamento, pero solo en Cristo Jesús. Y Él los ejerció, los 3 a la vez. Nótese usted que desde el punto de vista humano, cada ministerio lo podía ejercer ¿una qué? Una sola persona. Pero nuestro Señor Jesucristo, como es Dios, ejerció los 3 ministerios a la vez. ¿Sí? Como profeta, como sacerdote y como rey. A él le decían, ¿usted es rey? Decía, mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿sí era rey? Sí, claro. Sí, Le decía, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Está allá, en los cielos. Pero también hermoso porque, ¿qué le dijo? Aleluya, a sus discípulos. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Para que el reino de los cielos se acerque a nosotros, quiere decir que se acerca por medio de ¿quién? Por medio de Jesucristo. ¿Sí? Amén. Esa es la manera como nosotros podemos verlo, hermanos. Es una bendición. Es una bendición. Entonces, el servicio, los creyentes del Nuevo Testamento son santos. Esto es gente santa y consagrada. Y por medio de la sangre del pacto se han convertido en linaje escogido, ya lo leímos, pero también en gente santa para ofrecer sacrificios espirituales. Sí,
para ofrecer sacrificios espirituales, dice aquí la Escritura, agradables a Dios por Jesucristo. ¿Dónde dice eso? Vayamos allí a Primera de Pedro, por favor, capítulo 1, versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el tiempo postrero, y eso es lo que estamos esperando. Amén. Esa manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero también dice la Escritura que el servicio se manifiesta y lo podemos ver y se ha convertido, nos ha convertido en personas santificadas que ofrecen a Dios el sacrificio de alabanza. ¿Dónde ofrecemos el sacrificio de alabanza, Señor? Acá en este lugar, acá en este lugar santo. Este lugar es casa de oración, este lugar es puerta del cielo, este lugar es la casa de Dios. Amén. Amén. Y qué bueno que nosotros cuando venimos acá nos damos cuenta que aquí está, que aquí permanece la presencia de Dios. Pero aquí está, aleluya, ¿para qué? Para que cuando nosotros vengamos al culto, nosotros le entreguemos esa alabanza que le traemos al Señor de corazón. Amén. ¿Por medio de qué? De cánticos, himnos espirituales. Eso es entregarle una alabanza. Por eso tenemos que, aleluya, siempre estar nosotros preparados para hacer esto. ¿Por qué? Porque necesitamos pedirle perdón a Dios y estar limpios, no tener nada en el corazón, hermanos. Con rencores, con odio en el corazón no se puede alabar a Dios. No se puede levantar manos santas sin ira ni contienda. Si usted tiene ira con algo, con alguien, usted no puede levantar sus manos. Usted no puede abrir su boca, usted no puede expresarle a Dios lo que le ha traído en medio de este lugar. Tenemos que, pedirle al Señor, Señor, que yo me sienta con libertad para entregarte una alabanza en sacrificio vivo, santo y agradable, que es nuestro ¿qué? Culto racional. Nuestro culto racional. Porque es que el culto se hace con la razón de ser de Él. ¿Cuál es la razón del culto? ¿Para qué nosotros hacemos culto? ¿Para qué venimos a este lugar a hacer culto? Para reconocer de que Dios se lo merece y que solamente Él es digno de suprema alabanza, de suprema adoración. Él es el único digno, hermano. Aquí no, ningún hombre, Dios nos guarde de nosotros alabar hombres. No. Aquí venimos a alabar y a bendecir el nombre de Dios y a reconocerle a Él como nuestro único y suficiente Salvador, hermano. Amén, amén. Ese es el propósito de nosotros reunirnos y congregarnos. Exaltar la grandeza de Dios, decirle al Señor todo lo que nosotros sentimos por Él, porque necesitamos amar a Dios con todo nuestro corazón. ¿Sabían ustedes eso? Aleluya. Si usted ama a su esposa, a su novia, a su cónyuge, usted le habla, ¿cierto? Con amor. Eso es lo que necesitamos demostrarle a Dios, que nosotros le amamos con nuestro corazón. Por eso venimos a este lugar a entregarle lo que tenemos aquí en el corazón para Él. Y es eso, es expresarle con amor
que nosotros queremos seguirle siendo fiel a Él hasta la muerte. ¿Saben lo que es la fidelidad? Amén, amén. ¿Lo tenemos claro? Amén. Santo, aleluya. Serle fiel a Dios, hermano. A eso nos llama Él. A que nosotros le seamos fieles. Entonces, esto es, lo leímos aquí. Gente santa para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Yo alabo a Dios Padre por medio de Jesucristo. Yo me presento a Dios por medio de Jesucristo. ¿Ven? Esa es la manera como nosotros podemos entonces vernos como gente santa para ofrecer sacrificios espirituales. Personas santificadas que ofrecen a Dios el sacrificio de alabanza. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15. ¿Amén? ¿Qué dice? Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, o sea, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Con la boca nosotros debemos expresarle a Dios ese fruto que hay en nuestro corazón y que ha sido sembrado ¿por quién? Por Jesucristo. Eso es lo que nosotros necesitamos cada vez que venimos a este lugar, o si estamos en la casa, expresárselo a Dios a través de la oración o a través de la música cristiana que colocamos. Amén. Eso es, amados hermanos. Real sacerdocio que se dedican como sacrificios vivos en el altar de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Como dice, lo dice claramente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la manera, hermanos, como nosotros lo podemos expresar aquí. En cuanto a la santidad, el significado. Pero la santidad, también decimos, aleluya, que se alcanza, dice, los medios. Ya hablamos del tiempo de la santificación, ¿cierto? Ahora lo hablamos del tiempo. La santidad se alcanza. ¿Hay unos medios para alcanzar la santidad? Sí. ¿Cuáles son esos medios? Son medios divinos. Divinos, son medios divinos, no son medios humanos. Aquí no hay nada humano que se requiera o que sea imperativo, no. Todo totalmente divino, de parte de Dios. Y la santidad se alcanza por medio de fe en la palabra de Dios. ¿Usted cree en la Biblia? Tenemos que creer en lo que leemos en esta preciosa palabra. Amén, amén. Porque eso se llama ¿cómo? Fe. Fe. Si usted lee la Biblia y no cree en lo que está escrito aquí, es como si no la leyera. O estuviera leyendo un libro del mundo. Como si estuviera leyendo un periódico. Una revista cualquiera. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que creer en todo lo que está escrito acá. Porque la palabra es espíritu. Eso es lo que nos quiere decir aquí, hablando el Señor acerca de fe
en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? En Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Dice, aleluya, versículo 3 en adelante. Sí, léalo por favor. Dice la palabra, Efesios capítulo 1, verso 3 en adelante, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en el amor, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gloria, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Amén. Dispensable de cumplimiento de los tiempos. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. De los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. Amén. En él asimismo tuvimos Herencia. Habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Amén. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Amén. Estos son los medios. Estos son los medios divinos de la santificación. Amén. Los medios divinos. Fe en la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 26? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cuando usted y yo oímos la palabra, ¿qué sucede con nosotros? ¿Qué bendición hay en nosotros cuando usted y yo oímos la palabra? Somos renovados. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a los discípulos? Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿No es hermoso escuchar la palabra? Entonces, por eso tenemos que estar con nuestros oídos siempre atentos a oír la palabra desde este lugar, hermanos, porque eso me limpia. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, les dijo el Señor Jesucristo a los discípulos. O sea que es una bendición muy grande, hermanos, lo que hace el tener fe en la palabra de Dios. Tenemos fe y nos santifica. Nos santifica, esa palabra nos santifica. La estamos oyendo y esa palabra nos está limpiando. Y si nos está limpiando, nos está purificando. Y si nos está purificando, nos está santificando, hermanos. Porque está aumentando el temor de Dios en nuestro corazón. Y eso es lo que necesitamos, que nuestro temor no mengue nunca, sino que por el contrario se mantenga todos los días de nuestra vida. Se vaya perfeccionando. Eso es.
Por eso se necesita tener fe en la palabra de Dios. Amén. Dice aquí. Y necesitamos también, aleluya, la sangre de Cristo. Fe en la sangre de Cristo. Hebreos 10. ¿Qué dice? Hebreos 10, versículo 10 y versículo 29. ¿Quién lo puede leer? Capítulo 10, aquí lo tengo. Versículo 10. En esa voluntad y versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis? ¿Quién lee esos dos versículos, por favor? Hebreos, ¿qué, hermano? Hebreos capítulo 10, versículo 10 y versículo 29. 10. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Y el 20. 10 y 10, 29 y 14. Verso 14 y luego el 29. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuál fue esa sola ofrenda? El sacrificio que El sacrificio de Cristo. Cristo murió una sola vez, no 2 ni 3 veces, una sola vez. Y el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Amén. Santo. Necesitamos fe en la sangre de Cristo porque ella proporciona santificación eterna, absoluta, y nos ubica, nos posiciona como verdaderos hijos de Dios, hermano. Ahí hay personas que creen en la obra redentora de Cristo, pero a veces se les olvida creer también en que Él derramó toda su sangre para perdón de nuestros pecados. ¿No han notado eso? Y hay creyentes que se sienten en pecado. ¿Pero por qué? Si la sangre de Cristo nos limpia todos nuestros pecados, entonces no tenemos por qué. Amén. Si somos sinceros delante de Dios, si le pedimos perdón a Dios, Él nos limpia, nos perdona y nos limpia. Eso es fe. Y fe en la sangre de Cristo. Como resultado de la obra consumada de Cristo, ¿cierto? El creyente es cambiado de un pecador corrupto a un adorador santo. ¿Lo creemos, hermano? Amén. Amén. ¿Sí? Vuelvo y lo repito. Como resultado de la obra consumada de Cristo, el creyente es cambiado de un pecador corrupto a un adorador santo. O sea, que Dios nos cambia nuestra forma. Porque eso es lo que hace Dios en nosotros. Amén. En virtud de ese sacrificio, el creyente ha sido para siempre separado para Dios. Sí, somos separados para Dios. Y nosotros lo queremos así. Amén. Queremos estar en ese lugar. Amén. Su conciencia es limpiada y él mismo es transformado de un pecador inmundo o impuro en un adorador santo, unido en permanente comunión con el Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículo 11 dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. ¿De quién dice eso el autor a la epístola de los Hebreos?
de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que está hablando de la manera como el Señor Jesucristo lo hizo. Y el 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Es que esa es la fe. Esa es la fe. Cuando el creyente, he visto yo, pierde la fe en la sangre de Cristo, a toda hora usted habla con él y se siente inseguro, pecador, se siente inmundo, se siente que con los mismos pecados que Dios no le ha perdonado. Pero aquí la Escritura me está diciendo a mí claramente, gloria al Señor, que limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso es lo que hace. Amén. La sangre de Cristo. La conciencia del pecado empaña la comunión con Dios. La confesión y la fe en el eterno sacrificio de Cristo quita esa barrera. ¿Sí ve lo importante que es? Tener nosotros plena fe en que nosotros nos arrodillamos, en que nosotros le pedimos perdón a Dios y que Él nos limpia y nos perdona. Entonces no podemos levantarnos, si le pedimos perdón a Dios, no podemos levantarnos en la misma condición. No, es que yo siento todavía que cargo que porque discutí con mi esposa, con mi esposo, que porque discutí con mi hijo, que porque... Entonces yo todavía... No, si usted le pidió, siendo consciente de que no debió suceder, y le pidió perdón al Señor, el Señor lo limpia. El Señor nos limpia. Nos limpia. Amén. Todos nuestros pecados y quita esa barrera. ¿Qué dice Proverbios 28:13? ¿Quién lo quiere leer, por favor? Y Primera de Juan 1, 7 y 9. Primera de Juan 1, 7 y 9. el que encubre sus pecados no prosperará, Amén. mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Precioso ese versículo, ¿cierto? Amén. El que encubre Primero Juan, su pecado no prosperará. amén. Primero Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 y versículo 9. ¿Qué dice? dice, Pero si andamos pero si andamos en luz, como Él está, en luz, tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. Diariamente. Gloria al Señor. Y otra manera de alcanzar la santidad es por medio de la obra del Espíritu Santo. Y terminamos la clase de hoy con esta parte. Gloria al Señor. Aleluya. El Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo proporciona santificación interna. ¿Por qué? Va santificando por dentro de toda mala obra. Porque acuérdense lo que leímos en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Cuando nos convertimos a Cristo, el Señor nos sella con su Espíritu Santo. ¿En dónde nos sella? En el corazón. El Espíritu Santo entra dentro de nosotros. El Espíritu Santo comienza a tomar total control de nuestra vida y de todas las áreas de nuestra vida, el área espiritual, el área física, etcétera, etcétera, el área psicológica, todas las áreas de nuestra vida. El Espíritu Santo empieza a tomar el control. Ya no tomamos decisiones como antes. Pedimos a Dios que nos guíe. Amén, amén.
llegamos a oración, ayuno, confirma. Ya empezamos a actuar, a caminar como verdaderos hijos de Dios. Antes tomábamos decisiones y no contábamos con nadie, a veces ni siquiera con nuestra propia esposa. Pero ahora ya le consultamos a Dios. Ahora ya le pedimos al Señor que nos guíe, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo, que es la promesa que nos dejó el Señor Jesucristo, el Consolador, Él os guiará a toda verdad. Entonces es el Espíritu Santo el que nos guía en todo, hermanos. Por eso la santificación es guiada, aleluya, y se alcanza por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. 1 Corintios 6:11, leemos rápidamente. Romanos 15:16, por favor. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Amén. Romanos 15:16. Romanos 15:16. 1 Corintios 6:11, ¿quién lo tiene? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice aquí la escritura, gloria al Señor. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. ¿Quién lo escogió a usted? Señor. Dios, Padre. Amén. Amén. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Hermanos, la palabra es muy clara, ¿cierto? Y es muy hermosa. Así como el Espíritu cobijaba el caos primitivo o se movía sobre él, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 1 versículo 2, y fue seguido de la palabra o el verbo divino que trajo el orden, así también el Espíritu de Dios cobija o fecunda el alma regenerada, preparándola para recibir la luz y la vida de Dios. Aleluya. ¿Dónde dice eso? Segunda de Corintios 4:6. Primera de Tesalonicenses 5:5 y Efesios 5:8. Segunda de Corintios 4:6. Primera de Tesalonicenses 5:5. 4:6 dice, porque Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Ese es el que resplandeció en nuestros corazones para limpiarnos iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:5 y Efesios 5:8. Porque todos vosotros sois hijos de Dios, hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Y Efesios 5:8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. Terminamos ahí esta parte, amados hermanos. Aleluya. Y continuaremos, si el Señor nos presta la vida y no ha venido, el próximo miércoles. Amén. Ustedes saben que tenemos clase con ayuda del Señor el próximo miércoles y ya estamos previos a los bautizos en la finca Canaán, que van a ser el próximo 8 de diciembre, es decir, el viernes. ¿Ven? El viernes próximo, de mañana en 8 días, si el Señor
nos presta la vida y no ha venido. Así que vamos a dejar hasta ahí, amados hermanos, pongámonos de pie y démosle gracias al Señor en esta noche, aleluya, por su palabra y por darnos la oportunidad, hermanos, de reunirnos a estudiar esta preciosa doctrina de la santificación. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en gloria, Dios eterno, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor y toda la honra. Te damos gracias, Padre celestial, por darnos esta preciosa oportunidad de compartir tu palabra, Padre amado. Gracias, Dios eterno, por darnos este privilegio tan grande, Dios mío, poder leer tu palabra, poder entenderla, poder, Dios mío, Señor, sentir que realmente, Dios mío, Señor, hay un respaldo tuyo, Dios mío, Señor, en medio de tu palabra, Padre celestial, para con cada una de nuestras vidas, Dios. A medida que leemos tu palabra la podemos entender, a medida que leemos tu palabra la podemos poner por obra, practicarla, Dios mío. Tu palabra nos ayuda, Padre celestial, a dar testimonio de que somos hijos tuyos, Dios mío, Rey. Gracias por tu Espíritu Santo, Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Bendícenos en esta hora, Padre celestial. Permite que podamos ir en paz y en seguridad a nuestros hogares. Guárdanos y protégenos y cúbrenos con tu mano poderosa, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Dios mío. Gracias, Padre celestial. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, podemos saludarnos en el amor del Señor. Aleluya. Gloria a Dios.